la concurrencia es poca. La hora que empecé a hablar tenía aproximadamente 19 estudiantes. Ahora ya tengo 24, perdón. Esto debe ser efectos del deporte, ¿no? Entonces, pero igual, es hora ya de dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Como siempre, vamos a empezar con nuestra lista, ¿ya? Muy bien. Comenzamos entonces con Angaspilco Rojas. Present, teacher. Ok. Bustamante Requejo. Chávez Heredia. Ingeniero, teacher, buenas noches. Hello, good evening. ¿Tú eres Bustamante Me habla Requejo? Bustamante Requejo, Gerald David. Ya, ok, Sí. perfect. Chávez Heredia. Muy bien. Contreras Cubas. Present, teacher. Ok, very good. Coronel Uriarte. Cotrina Bazán. Present, teacher. ¿Me escuchó? Ok, muy bien, Cotrina. Kulki. Present, teacher. Ok. Díaz Hurtado. Present, teacher. Ok. Díaz ¿Me escuchó? Hurtado, ¿no? Sí, present, teacher. Ya. Díaz Vázquez. No hay Díaz Vázquez. Continuamos entonces con Estela Sánchez. Present, teacher. Muy bien. Fernández Castro. Fonseca Arévalo. Present, teacher. Ok. Gómez Angulo. Present, teacher. Excelente. Guayama Abad. Guerrero Altamirano. Present, teacher. Ok. Guevara Gamonal. Guevara Ramírez. Guevara Tapia. Hurtado Rafael. Present, teacher. Hurtado. Sí, teacher, present. Hurtado, ok. Leiva Vázquez. Present, teacher. Ok. León Jiménez. Present, teacher. Ok. Yatas Acuña. Present. Ok. López Abad. Marlos Cortés. Mestanza Menor. Present, teacher. Mestanza menor. Ok. Miranda Díaz. Ochoa Hurtado. Present, teacher. Ok. Olivares Soriano.
Presente, teacher. Ok, Padilla Fernández. Paz Fernández. Quintana Paico. Requejo Hernández. Rodas Menor. Sangay Gómez. Present, teacher. Saucedo Bustamante. Silva Risco. Present, teacher. Ok, Soto Marín. Present, teacher. Brindarles. Tello Espinosa. Ok, Soto. Present teacher. Ok, Tello. Ventura de la Cruz. Present teacher. Ok. Vidal Rechilcón. Present, teacher. Very good. Mori Núñez. Flores Pariaguache. Ubiyut Figueroa. Ramírez Romero. Angaspilco Yunis. Present, teacher. Ok. Bravo Lozano. Bustamante Arévalo. Fernández Fernández. Okay, that's all. Well, Sangay Gómez. Ingeniero Elmer Gamonal, falta que lo llame. Elmer Gamonal. Tú eres Guevara Gamonal. Sí, Guevara Gamonal. Elmer. Okay. Yeah, excellent. Another? Ya, presente teacher. ¿Alguien más? Teacher. Tell me. Si verificó mi lista, ¿no? No creo que se escuchó bien. Apellido. Fonseca Arevalo Sixto. Sixto. A ver, vamos con Fonseca. Sí. Ya está. Teacher. Hola. Eric Quintana Paico. Quintana Paico. Aide. Ya, ok, listo. Sí, teacher. Ok. Teacher, Marlos Ortega, ¿la puede verificar mi lista? Marlos. Ya. Sí. Ok. Mm. Another. Okay, that's all. At the moment, I'm going to share my screen. And can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, teacher. Yeah, okay, excellent. Tonight we are going to talk a very beautiful topic, and it is describing people. When we talk about something about the physical appearance or the personality, we say that we are going to describe people. In this case, you can use some words that in English we know like adjective. How can you describe a people? ¿Cómo podrían ustedes describir a una persona? El título del día de hoy es Describiendo personas. ¿Cómo podríamos describir a una persona?
por sus características. Yeah, okay, could be for the characteristics. What kind of them? ¿Qué tipo de características? Si es blanco, si es moreno, si es bajo, si es alto. Muy La edad, bien. profesor, también puede ser. Si es Perfecto. alto. Exacto, ¿no? Yo digo que si es simpático, si es feo, de repente es alto, chiquito, gordo, flaco. Entonces, esas palabras nos ayudan a describir a las personas. Por eso decimos describing people. Ahora, ¿cuán fácil puede ser en inglés describir a las personas? And here we have to describe people, we have to use adjective. In this case, it could be for physical appearance or for personality. Para describir a las personas, esas palabritas que ustedes me han mencionado se conocen como adjetivos. En español lo conocemos como los adjetivos calificativos. Estamos calificando a las personas. Pero en inglés solamente los denominamos como los adjetivos, adjectives. En este caso, nos dice que tenemos dos tipos de adjetivos. Los adjetivos que se utilizan para apariencia física, physical appearance, y los adjetivos que se utilizan para personalidad, personality. ¿Ok? Ahora, ¿qué adjetivo podríamos utilizar para apariencia física en nuestro idioma español? Por ejemplo, si una persona es delgada, alta, sus adjetivos calificativos, ¿cómo se describe esa persona? Ya, ¿ese es qué es? ¿Físico o personalidad? Físico. Físico, Físico. perfecto, ¿cierto? Físico. Muy bien, bajo, todo eso, gordo, ya, físico. Y la personalidad, a ver, denme un par de adjetivos de personalidad. Inteligente, gruñón, alegre, molesto. Muy bien, inteligente, gruñón, ese molesto, ¿no? Listo. Entonces, son tipos de adjetivos. Yo les voy a dar una lista de 26 adjetivos, de los cuales ustedes, si conocen alguno, me lo van a ir traduciendo. El primero es tall. Tall. Delgado. Alto. Alto. Excellent. Alto. Remember, all the adjectives that we are going to talk about in this class, it's only for people, not to things. ¿Ok? Para aclarar que todos los adjetivos que vamos a trabajar en la clase del día de hoy son adjetivos que se utilizan para personas. Por eso nuestro título dice Describing People, describiendo personas. Porque hay adjetivos que se utilizan para describir cosas, ¿ya? Y otros que se utilizan para describir a las personas. Entonces, el primero es tall, que ustedes ya me dijeron que era alto. Continue. Short. Pequeño. Pequeño. Bajo. Si tú puedes decir chato. ¿Ya? Short. Short. Thin. Delgado. Delgado. El flaco. El delgado. ¿Ya? Thin. Fat. Gordo. Muy bien. El gordito, ¿ya? El gordo. Handsome. Guapo. Guapo.
simpático. Simpático. Aclararles que este handsome es muy usual solamente para los varones. Ya no puedo decir para decirle guapa, simpática, una mujer handsome. No. Ya, solamente para el varón. Handsome. Ugly. Fea. Feo. Feo Fea. o Feo. fea. En su mayoría, los adjetivos son palabras que se utilizan para ambos géneros, con excepciones de algunos que en este caso, de todos los que estamos hablando, solamente el handsome, que es más usual en el varón. ¿Ya? En este caso, ugly, feo o fea. Intelligent. Inteligente. Inteligente. También podemos utilizar acá la palabra smart. Smart. De smartphone, de smart TV, y también se utiliza para personas la palabra smart. ¿Ya? Intelligent, inteligente. Crazy. Loco. O loca. ¿Cierto? Loca o loca. Loco o loca. Crazy. Lazy. ¿De sueño? ¿Cómo? Perezoso. Perezoso o para la mujer, perezosa, haragana, ¿ok? Lazy, por eso es que había antiguamente para niños, Lazy Town. Attractive, attractive. Atractivo. Atractivo. Chubby. Chubby. Tiene que ver con la cuarta palabra, ¿sí? Tiene mucha relación con la cuarta palabra, pero en este caso, Gordo. claro, es un Gordito. ¿Ya? Un gordito. En este caso me vas a decir, profesor, pero si Fat es gordo y Xavi también es gordito, entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, lo que pasa es que este Fat es un gordo cualquiera, para decir gordo nada más. Puede ser un grandazo que sea gordo, sea un alto y gordo, no hay problema. Y este Xavi solamente es para esos chiquitos gorditos. Puede ser un adulto, pero que es de talla baja. Entonces, ese ya vendría a ser un chubby, cuando ya está demasiado gordito ya. ¿Ok? Chubby. Happy, very easy. Feliz. Feliz. Ok, feliz. Happy, feliz. Kind. Kind. No king. Kind. Feliz. Kind. Happy, Alegre. feliz. Kind. ¿Es alegre, teacher? Kind. No exactly. Bueno. Tiene relación, sí, con bueno. En este caso, amable. Amable, ¿ok? Kind, amable. Una persona amable le decimos kind, o en algunos casos también le decimos polite. Continue. Ahí está, polite. ¿Ya? Polite, que también vendría a ser amable. Angry. Hambriento. Hambriento vendría a ser hungry. Esto es hungry. Entonces molesto.
Molesto. Exacto. De allí viene la película The Angry Birds. Jealous. Jealous. Celoso, celosa. Ok, celoso o celosa. Nervous. Nervioso o nerviosa. Nervous. Responsible. Responsable. Responsible. Bored. Responsable, teacher. Ok, bored. Aburrido, aburrido. Aburrido o aburrida. Bored. Friendly. Amigable. Amigable, amistoso, amistosa, para varón y mujer. Funny, no es el atún. Divertido. Divertido, gracioso. Divertido. Ok, divertido, gracioso, graciosa. Generous. Generoso. Generoso, generosa. Old. Old. Viejo, vieja. Viejo o vieja. Viejo, viejo. Young. Young. Generoso. Young. ¿Joven o joven? Joven. No. Joven. Pretty. Bondadoso. Hermosa. Hermoso, bonito. Bonita. Hermosa. Cute. Preciosa. Cute. Linda, lindo. Lindo, linda, simpático, simpática. Linda. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a los adjetivos que les acabo de mostrar? Teacher, disculpe, perdí la conexión de mi internet. ¿Me podrá explicar la segunda fila? Ya. Por favor. A ver, de manera rápida. Polite vendría a ser amable. Polite. Angry, molesto o molesta para varón y mujer. En la mayoría los adjetivos son para varón y mujer. Jealous, celoso o celosa. Nervous, nervioso o nerviosa. Responsible, responsable. Bored, aburrido o aburrida. Friendly, amistoso o amistosa. Funny, divertido o divertida. Gracioso o graciosa. Generous, generoso o generosa. Generous. Old, viejo o vieja. Young, joven. Pretty, bonita. Y cute, simpática, linda, como ustedes lo quieran llamar. Ya, en este caso también para el varón, cute. ¿Listo? ¿Preguntas? No hay preguntas. Continue. Here I have a box. No, teacher, todo está entendido. Okay, and here you have to write, or you have to put here in this list all the physical appearance and in the other for personality. Vamos a separar la lista de los 26 adjetivos en dos grupos. En el grupo de apariencia física y el grupo de personalidad. ¿Ok? Voy a mostrarles entonces la lista para que ustedes puedan Personalidad. distribuirlo
en las dos columnas que tenemos acá. ¿Ya? A ver, 2 minutos para que lo vean y a dónde les corresponde. ¿Listo? Comenzamos. Tall, physical appearance or personality. Físico. Physical. Físico, teacher. Okay. Short. Físico. Físico. Okay. Physical. Thin. Físico. Fat. Personality. Físico. Físico. Handsome. Personality. 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 Handsome. Físico. 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 Ugly. Personality. Físico. Físico. A ver. Hacemos un pequeño stop hasta allí. ¿Cuál es la diferencia o cómo sé yo si hablo de físico o de personalidad? Lo físico es lo que al verlo por primera vez a una persona es visible. ¿Sí? Ustedes nunca lo han visto a mi primo, pero el día que yo les presento, se van a dar cuenta que es ya sea bajo o ya sea gordo o flaco. Ustedes se van a poder dar cuenta allí. Ya, en el momento en que lo ven, se puede ver. Y la personalidad no, a simple vista no lo ves. Carlos. ¿Me logran escuchar? Yes, teacher. Ya. Yes, teacher. Lo que les decía, lo físico se ve a simple vista, sin que lo conozcas a la persona por primera vez, lo estás viendo y ya sabes cuál es su apariencia física. Y la personalidad, en cambio, no. La personalidad tendrías que tratarlo a esa persona para saber cómo es. ¿Ya? Entonces, hasta allí, ugly, una persona fea, ¿se puede ver a simple vista o no? Yes, teacher. Sí, claro. Yes, Sí, teacher. teacher. Intelligent. Personality. Personality. Intelligent. Crazy.
Loco, loca. Personality. Personality teacher. Aquí vendría un detalle, ¿no? Como una discusión. ¿A qué le vamos a llamar loco, pues? ¿O a quién? Le vamos a llamar loco a ese que lo vemos en la calle por ahí descalzo, sucio, despeinado, sin camisa. ¿A ese lo vamos a llamar loco? ¿O lo vamos a llamar loco al amigo que a veces habla tonterías? Cosas Loco al distintas. amigo que habla, que no tiene sentido al momento de hablar su vocabulario. Eso es lo normal, ¿no? Que nosotros le decimos loco. Si nos referimos a esa persona, lógicamente sería personalidad, ¿cierto? Porque es una persona como nosotros, es mi amigo, se viste igual que yo, sino que el momento de hablar es un poco exagerado. Pero, ¿qué pasa si yo te diría loco a esos que están en la calle, ¿no? A los orates. Ahí sería apariencia. Entonces yo le Ahí ya consideraba sería acá la como apariencia, apariencia, pero si tú físico. lo quieres considerar en parte de personalidad, también es válido. ¿Por qué? Porque siempre nos referimos al loco ese que siempre está a nuestro costado. ¿Ya? Listo. Seguimos. Lazy. Personality. El haragán o la haragana. ¿Se ve? Personality. Personality. No, no se puede ver. No se puede ver a menos que lo conozcas bien, ¿cierto? Attractive. Apariencia, attractive. Pero no se ha considerado ahí, se ha pasado directo a Xavi. Pero sí, attractive vendría a ser apariencia, ¿ok? Listo. Xavi ya lo tenemos ahí en apariencia también. Ahí recién se colocó attractive. Happy. Una persona feliz. Personality teacher. Personality. Tampoco se ha considerado y creo que después viene. A ver. Ahí está. Personality. Perfecto. Happy. Kind. Una persona amable. También vendría a ser personalidad. ¿Cierto? Polite. Personality. También personality. Angry. Personality. Ese bravo. A una persona que siempre para molesta. Mayormente lo conocemos porque lo hemos tratado desde hace mucho tiempo. ¿Ya? Entonces vendría a ser personalidad. Angry. Jealous. Personality. Personality, caras vemos, ¿no? Y no sabemos cómo son en realidad. Jealous. Nervous. Personality. Nervous. Responsible. Personality. Personality. Bored. Personality. Bored. Friendly. Personality. Personality. Funny. Personality. Personality. Generous. Personality. Old. Apariencia. Appearance. Young. Appearance. Pretty. Apariencia. Okay. Appearance and cute. Apariencia. Okay. Appearance. Cute. Vamos a tomarnos, a ver, un segundito para ver, creo que quieren ingresar. Sí, efectivamente. Ya. ¿Listo? Entonces, ahí hemos dividido en dos columnas nuestros adjetivos, ¿ok? En apariencias físicas y en personalidad. Y de repente ustedes se están preguntando, ¿cuál es el objetivo de poder separarlos en dos columnas a nuestros adjetivos? Lo que pasa
es que nosotros tenemos que aprender a trabajar con funciones comunicativas y la función comunicativa viene a ser preguntas con respuestas. Continue when asking questions about personality and appearance of people, a different grammar is followed. Also, in both cases, the word like is used, not exactly as a verb. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a hacer preguntas acerca de personalidad o de apariencias de las personas, vamos a seguir dos gramáticas. ¿Ok? Aunque en ambos casos vamos a utilizar la palabra like. Ojo, pero no exactamente como verbo, ¿ya? No como verbo, ¿sí? Porque si habláramos de verbo, el verbo es gustar, ¿cierto? Like. Le das un like, pero como verbo es gustar. En este caso no lo vamos a trabajar como verbo gustar, sino simplemente como la palabra como. Como, para decir cómo es. ¿Listo? Que no vendría a ser un verbo. Entonces, to ask questions about personality, follow the form. En este caso vamos a empezar con las personalidades. ¿Cómo vamos nosotros a preguntar la personalidad de las personas? Válgase la redundancia. Siempre estoy conversando con un amigo, con una amiga y me está hablando acerca de Ricardo. Y yo no lo conozco a Ricardo, pues no. Entonces le hago la pregunta usual y le digo, ¿y cómo es Ricardo? Entonces, ¿qué me ha preguntado? ¿De cómo es su personalidad o de cómo es su apariencia física? Ni idea, ¿verdad? El hecho de que me ha preguntado cómo es nada más. ¿Por qué? Porque en español nosotros generalizamos las cosas. En este caso, cuando vamos a trabajar en el idioma inglés, nosotros debemos seguir un patrón. Un patrón es como una forma, un modelo de pregunta. En este caso, todas las preguntas van a empezar utilizando la palabra what. Después de la palabra what, after what, we have to use the verb to be. In this case, it could be is or are. ¿Ok? Vamos a utilizar el verbo to be. Empezamos con el what, luego utilizamos el verbo to be, para luego poder utilizar el sujeto, subject. El sujeto puede ser utilizado con nombre de personas o puede ser utilizado con pronombres. Luego de ello, vamos a utilizar la palabra like. Recuerda que like no va como verbo, sino va como una palabra común que se le conoce así como. ¿Listo? Entonces, yo te doy acá una imagen y a simple vista tú dime, ¿qué ves en esa imagen? ¿Se logra ver la imagen o no? Yes. ¿Qué se ve en la imagen? A ver. Un científico. Ya, muy bien. ¿Y qué adjetivo puedo usar para ese científico? Intelligent, ¿ok? Entonces el adjetivo lo voy a utilizar intelligent. Intelligent viene a ser personalidad o apariencia. Personalidad. Y como voy a utilizar la personalidad, mira lo que dice la estructura, que debo empezar con what, después un verbo to be, después el sujeto y después el like. En este caso, al sujeto yo lo he considerado con nombre de persona. Y mi pregunta queda, what, acá está el what,
El verbo to be en este caso es is porque estoy utilizando como nombre a Mike. Si yo utilizo el nombre de una persona, va a ser is. Si quiero describir a dos personas o más, va a ser are. Y en este caso, esa es la regla del verbo to be. Entonces, el sujeto vendría a ser Mike. Y por último, digo like. Entonces, cumple la regla que dice what, be, subject, like. What, el verbo to be es is, el sujeto es Mike y el like. Entonces digo, what is Mike like? What is Mike like? ¿Y cómo respondo? Teacher, puedes. Baila. A ver. Teacher, se puede utilizar también my o también he is intelligent. Muy bien, en este caso yo puedo utilizar el mismo nombre de la pregunta, del mismo sujeto, que en este caso es Mike, o en otros casos yo lo puedo reemplazar al sujeto por un pronombre. ¿Cuál es el pronombre que reemplaza a Mike? Sería he. Y diríamos, he is intelligent. What is my like? Mike is intelligent. What is my like? He is intelligent. ¿Sí o no? Yes, teacher. Sí, Yes. perfecto. Entonces, ojo, que estamos viendo la forma más básica de un adjetivo para describir personas. Porque si yo lo quiero utilizar de otra forma, por ejemplo, de repente puede ser que acá en el grupito que tengamos hay estudiantes de inglés que están estudiando la carrera de inglés y que de repente pueden tener una idea más avanzada de esta forma. Sí, hay forma más avanzada, como por ejemplo puedo decir, Mike is an intelligent student. ¿Ok? Entonces hay otras formas, pero esta es la forma más básica. ¿Alguna pregunta hasta allí? A ver. No, teacher. No hay preguntas. Ok, entonces quiere decir que va quedando claro. Les voy a mostrar imágenes y quiero que me reconozcan. ¿Cuál sería el adjetivo que le damos a este sujeto de acá? Aragán. Aragán. Aragán, ¿cierto? Y Aragán en inglés decimos Lazy. 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 Preguntamos. ¿Cómo haría mi pregunta? Teacher, puede ser Lazy. what Like. he like. A ver, uno nada más. Teacher, en este caso hay que colocarle un nombre. Por ejemplo, hay que colocarle José. Ya. What is José like? Muy Y la bien. What is José like? En este caso yo ya le he considerado un nombre que es Richard. Entonces diría, what is Richard like? Tú lo habías cambiado a Richard por José y quedaba, what is José like? Muy bien. ¿Y cómo vamos a responder? Richard is lazy. Richard is lazy. lazy. Okay, Richard is lazy. Ahí está. Richard is lazy. ¿Qué adjetivo le ponemos a este sujeto? happy. 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 A ver. Happy. Muy bien. Happy. Ponle un nombre y hazme la pregunta. What is Luffy like? What is Lucy like?
Ok, muy bien, excelente. En este caso yo le he colocado what is Mark like, que solamente hemos cambiado el nombre nada más, ¿ya? Listo, entonces. Y respondemos. Teacher, sería Mark is happy. Mark is happy. Excellent. Mark is happy. Escuché una campanita, a ver. No, no hay nadie. Muy bien. Entonces, hasta allí, ¿tenemos alguna pregunta? No, teacher. Muy sencillo para trabajar las preguntas de personalidad. Continuamos entonces. To ask questions about personality, follow the four. En este caso ya entramos a trabajar preguntas y respuestas, pero referido a la apariencia física, personalidad, dice acá, pero es apariencia. A ver, vamos acá. About physical appearance. Follow the form. Para poder hacer preguntas acerca de apariencia física, vamos a seguir la siguiente forma. Empezamos con el what, igual el what, pero sustituimos al verbo to be por el auxiliar do o das. Esto va a depender al sujeto. Si el sujeto es tercera persona, voy a utilizar das. Y si el sujeto es primera o segunda persona en singular o plural o en tercera persona plural, voy a utilizar do, porque el das solamente se utiliza para la tercera persona en singular. ¿Ya? Luego de ello utilizamos un sujeto que vendría a ser nuestro subject y por último y continuamos con el look. Este look ya vendría a ser un verbo. ¿Ya? Un verbo. Y por último, bueno, no se ha considerado el like aquí, pero igual creo que en algún momento va a llegar acá el like. Y por último, vamos a colocar el like. Te doy una imagen y te doy acá un adjetivo. El adjetivo es ugly, feo. Siguiendo la regla, ¿cómo harías tú tu pregunta? A ver. Teacher, sería what does Marcos Maslut like? What does Marco look like? Ok, muy bien. En este caso yo consideré, en vez de Marco, le puse Michael. O sea, Michael en inglés vendría a ser Michael. What does Michael look like? Ok, what does Michael look like? ¿Y cómo vamos a responder? Michael does. A ver, ¿quién habló primero? Hola, a ver, una sola. Teacher, puede ser Michael does ugly. Michael does ugly. O puede ser también Michael is ugly. Michael is ugly. Quedaría mejor, ¿cierto?
Yes, teacher, mejor. Ya, muy bien. Entonces sería, bueno, ahí recién se colocó el like. Sería, Michael is ugly. Recuerda que si yo utilizo la primera pregunta de personalidad, what is Michael like? O what does Michael like? Si lo traducimos ambas preguntas en el idioma español, vamos a darnos cuenta que ambas son en español, ¿cómo es Michael? ¿Ya? ¿Cómo es Michael? Un segundito, por favor. Entonces hacemos las preguntas. A ver. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Teacher, ¿y por qué ya no estamos A ver. No escuché muy bien. el DAS? En la respuesta, ¿por qué ya no Teacher, ¿por considero qué el ya DAS? consideraríamos el... A ver, si me ubico bien con la pregunta. Tu pregunta es, ¿por qué en la respuesta no utilizamos el DAS que se está utilizando en la pregunta? ¿Cierto? Ya, a ver. Doy respuesta a esa pregunta porque no sé si está mal mi internet, pero no lo logré escuchar muy bien. A ver, el DAS es un auxiliar que se está utilizando acá en la pregunta solamente como parte estructural de la oración, en este caso de la pregunta. ¿Por qué necesito utilizar acá el DAS? Porque acá estoy utilizando un verbo que es el look. El look vendría a ser verbo. Y entonces, cuando yo en una oración voy a utilizar un verbo en su forma base, quiere decir que mi oración tiene que ir utilizando un auxiliar del presente simple, ya sea do, como lo dice la regla, o das. ¿Por qué? Porque acá está llevando un verbo. En el caso anterior, a ver, de la pregunta, de nuestra pregunta, donde no llevaba el das o el do, ¿por qué es que ahí no utilizamos das o do y solamente habíamos utilizado el verbo to be? Entonces, acá lo aclaro. Lo que pasa es que acá dice la forma bien clara, dice que la palabra like no se considera como verbo. Entonces, al no considerarse el like como un verbo, entonces el verbo to be sí puede funcionar. Pero ¿qué pasaría si yo te digo al verbo, a like, a la palabra like, considéralo como verbo? Ah, entonces si yo lo consideraría como verbo a este like, acá el is ya sería incorrecto porque la regla gramatical no me permite trabajar un verbo to be con un verbo en forma base. Pero sí me permite trabajar un do o das
con un verbo en forma base que en este caso vendría a ser el look. ¿Ok? Entonces, este look, al ser verbo, ya tiene que ser trabajado con el auxiliar do o das. Si no existiera este verbo look aquí, entonces ahí sí puedo utilizar un verbo to be is. Ahora, si tu pregunta era, ¿por qué en la respuesta no utilizo el das? Porque recuerda que el das como auxiliar solamente se utiliza cuando vas a negar o cuando vas a preguntar. Cuando vas a hacer una oración en forma afirmativa, ese do y ese das como auxiliar no se puede trabajar. Por eso es que solamente utilizamos el verbo to be y ya no utilizamos el das, porque el das acá es factible porque es pregunta. Si acá estuviéramos haciendo una negación, es muy probable que sí podamos utilizar en este caso el do o el das. Ya, teacher, ok. Ya, bueno, de repente es una explicación un poco muy larga, pero la idea es que tú te des cuenta qué significa este look. Decimos, mira, ve, Blanca cambió de look. O sea, cambió su forma de verse. Y la pregunta es, ¿y cómo es Michael? Y la otra es igualito. ¿Y cómo es Michael? Si utilizáramos para personalidad diciendo, what is Michael like? ¿Cuál es la diferencia traducida en el español? La diferencia en español no existe. La única diferencia es que en inglés, al utilizar el look, ya estás preguntando acerca de apariencia física. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Vamos a ver. A esa persona sí se le puede ver su apariencia. Por lo tanto, a ver, estoy utilizando el adjetivo fat, gordo. ¿Ya? ¿Cómo quedaría mi pregunta? A ver. Teacher, sería, what does Juan look like? Muy bien. What does Juan look like? En este caso yo he considerado como George. What does George look like? Lo único diferente es que yo puse otro nombre. Respondemos. George y Muy bien, George is fat. Entonces, hasta el momento nos damos cuenta que las respuestas cambian. La respuesta tiene estructura distinta en personalidad y en apariencia. No, la respuesta no va a tener estructura distinta. No. La que va a tener la estructura distinta solamente es nuestra pregunta. Nada más. Entonces diríamos, George is fat, o en todo caso podríamos sustituirlo por un pronombre diciendo he is fat. ¿Okay? Y no hay problema. Cuidado vayas a pensar que solamente el pronombre he se utiliza cuando es para apariencia física. No, tú también puedes decirlo normal. George is fat. No hay problema ahí. Siguiente. ¿Qué adjetivo le puedo asignar a ese niñito? A ver. Gordito. Gordito, que vendría a ser chubby. ¿Ya? Chubby. Pregunta. Teacher, es what does Luis look like? Muy bien. What does Luis look like? A ver, vamos a ver.
yo le he considerado como Frank. What does Frank look like? Respondemos. Frank is chubby. Frank is chubby. Excellent. O también puede ser he is chubby. Así de sencillo. Hasta allí, a ver, de repente hay algún estudiante que tenga preguntas, tenga dudas todavía. ¿No? ¿No hay preguntas? Ya, continuamos. Teacher, Dígame. disculpe. Disculpe, lo que pasa es que al inicio he tenido problemas con mi internet acerca de lo que explicaba con la personalidad. No sé si me podría dar un ejemplo, por favor, porque se paralizó mi pantalla y no veía nada. Muy bien. Vamos a trazarnos un poquito acá. Y vamos a entrar en el cuadro. Acá nosotros habíamos clasificado las dos listas que teníamos, lo habíamos clasificado en dos grupos. Grupo de apariencia física y grupo de personalidad. La apariencia física es todo lo que se puede ver a simple vista, sin que nadie te lo cuente. Y la personalidad es cuando tienes que recién conocerlo a la persona, tratar a esa persona y recién vas a saber cómo es. ¿Ok? Entonces, dentro de eso tenemos un grupo ahí de apariencia física, que son 13, y de personalidad, que son 13. Entonces, cuando voy a trabajar la apariencia física, mira lo que nos dice la regla. La regla nos dice que solamente consideramos estas 4 partes, que vendría a ser la palabra what, la pregunta, ¿ok? Para todos. Un verbo to be, que en este caso puede ser is o are, dependiendo al sujeto. El sujeto puede ser un nombre o un pronombre. Y por último vamos a culminar con el like, que no se usa como verbo, sino simplemente como una palabra en español llamada como. ¿Cómo es? ¿Cómo es Juan? ¿Cómo es Luisa? ¿Cómo es Carmen? ¿Cómo es Talía? ¿Cómo es Richard? ¿Listo? Así nada más. Entonces, tenemos ahí a una persona que le puedo llamar acá una persona inteligente. Y la palabra inteligente sería intelligent. ¿Cierto? Entonces, acá vamos a ver cómo estructuramos nuestra pregunta para la personalidad. Dice, what? En este caso, si yo le voy a asignar acá un nombre y le vamos a llamar Richard, ¿ya? What, para Richard, ¿cuál sería el verbo to be? ¿Is o are? Sería is, ¿verdad? Is. Y después le pongo el nombre como sujeto a Richard. Y por último, el like, que recuerda que no es un verbo. Entonces quedaría, bueno, en este caso yo he considerado como Mike. Y quedaría what. El verbo to be vendría a ser el is. El sujeto vendría a ser Mike. Y por último el like. Y quedaría what, like. Para todas las personalidades la estructura es esta. Lo único que va a cambiar es el sujeto por el que yo voy a preguntar. Nada más. Y las respuestas, tanto para personalidad y para apariencia física, va a ser la misma. ¿Ya? Entonces voy a decir Mike, porque de Mike estoy hablando. El verbo to be is para todas, tanto para personalidad y apariencia física. Y por último la palabra intelligent, que vendría a ser el adjetivo que nos está calificando a este niño. Entonces Mike is intelligent. Si yo quiero seguir con los ejemplos, tenemos acá un perezoso que le decimos lazy en inglés. ¿Ok? ¿Cómo sería mi pregunta? Sabiendo que primero voy a empezar con el what, entonces quedaría what, el verbo to be sería is, el nombre le vamos a asignar a lo que nosotros queramos, se nos venga a la mente o de acuerdo a la persona que conozcamos, ¿ya? En este caso, sus compañeras utilizaron como nombre Juan, entonces quedaría what is Juan like. Vamos a ver qué nombre consideré acá y fue Richard. What is Richard like?
Recuerda que la respuesta siempre va a ser con el nombre de la persona o con el pronombre más el verbo to be que quedaría acá, Richard is. Y por último, se considera el adjetivo que vamos a calificar. Richard is lazy. La respuesta tiene la misma estructura que la respuesta de la apariencia física. Es la misma. Lo único que está cambiando es la pregunta. La pregunta para personalidad es más fácil. What is Richard like? What is Rosa like? What is Marta like? What is Carlos like? Y así sucesivamente. Esa es la estructura para las apariencias, perdón, para las personalidades. Y cuando ya trabajamos la apariencia física, ahí sí no. Tenemos una estructura un poco más larga con la especificación que cada vez que tú escuches la palabra o el verbo look dentro de tu oración, quiere decir que esa persona te está preguntando acerca de la apariencia física. ¿Por qué? Porque dice look. What does Michael look like? El look, recuerda que lo utilizas tú para decir que la persona cambió de apariencia. Mira, ve, Carlos cambió de look. ¿Qué cambió Carlos? Su forma de verse. Ya sea porque se pintó el cabello, porque de rizo se hizo lacio, o porque de lacio se hizo crespo. El hecho de que ha cambiado su forma de verse. ¿Ok? Por eso es que utilizamos la palabra look. Entonces, todas las preguntas que venga con look, te está preguntando por apariencia física. Habíamos trabajado esta persona gordita, también habíamos trabajado Xavi, ok, tenemos por acá a otra persona, a ver, muy bien, acá. Entramos ya a la parte ya casi final, ok, entonces, en esta parte final yo voy a pedir la participación de 2 estudiantes voluntarios. Yo, teacher. Nombre. Inés. Inés con... ¿Alguien más? Aide. Inés con Aide. Inés va a hacer la pregunta. Inés, de acuerdo a la imagen, perdón, Inés, tú vas a preguntar y Aide va a responder. Aide, trata de responder según la pregunta y según lo que se puede ver en la imagen, porque yo ya no te voy a dar adjetivo. ¿Ya? A ver, vamos, Inés. Empiezo. What does Fernanda look like? Aide. Fernanda. Ya, Fernanda. Is. Teacher, ¿me... Sí, sí te escucho. Fernanda is. Fernanda is. Nervous. Fernanda is nervous. Fernanda is nervous. La pregunta que te hizo Inés es, what does Fernanda look like? Y me están dando una respuesta donde dice Fernanda is nervous.
¿Qué dice? ¿Será Sobre la correcto? apariencia física. No, teacher. ¿Por qué? Porque la pregunta está referida a qué? La apariencia física. A la apariencia física. La apariencia y mi física. respuesta fue dada de acuerdo a La personalidad. 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 Parece que alguien está queriendo recién ingresar. Ya. Aide, mi pregunta, la pregunta que te hizo Inés es, what does Fernanda look like? Yo escucho bien y digo, Sí, teacher, lo escucho. ya, y la oración está utilizándose la palabra look. Entonces, cuando yo escucho la palabra look dentro de la oración, quiere decir que me están preguntando acerca de apariencia física. Podrías utilizar el adjetivo tall. También podrías utilizar el adjetivo pretty. La apariencia física. Sí, apariencia física, lo que se puede ver. ¿Qué es lo que puedes ver en ella? Y delgada. Delgada también. Sí. Entonces, podría ser, por ejemplo, Fernanda is thin. Fernanda es delgada. Sí. Muy. Sí. A ver. ¿Me escuchas? Estoy trabajando con ¿ya? En este caso tú vas a preguntar. Yo les voy a dar el adjetivo. El adjetivo que quiero que utilicen con ella es el adjetivo polite. Polite. Que vendría a ser amable. Polite. A ver, pregunta, Aide. Haz la pregunta tú y Inés va a responder. No, nadie. A ver. Inés, ¿estás ahí? Teacher, te escucho Yes, entrecortado. ¿Me escuchan entrecortado? Bueno, no, no, nadie se teacher. escucha entrecortado. Deja el adjetivo, no lo puedo escuchar bien. Ya, a ver, no me logran escuchar bien algunos. Ah, Hola. Inés, ¿estás ahí? yes, teacher. Teacher, por ejemplo, polite sería lo que es personality. Exactly. Ya, a ver, Inés, yo te pregunto. Perdón, tú pregúntame. Polite. Teacher, bueno, yo pienso que sería what is María like? Okay, excellent. What is Maria like? Maria is polite. Maria is polite. Excellent, very good. Hay que aprender a reconocer el adjetivo para usar la pregunta y también. Teacher, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Quién está deseando hablar? Quintana Paico está que intenta hablar. Quintana Paico, ¿me logras escuchar? Ya. ¿Qué adjetivo podemos utilizar acá? Amigable. Ya, ¿De? ok. ¿Cuál sería?
Friendly. Friendly. Muy bien. Friendly. Friendly. Dos voluntarios. Yo, teacher. Inés. Inés, nuevamente. ¿Con quién? ¿Quién más que quiere participar? ¿Nadie más? Cristel. Cristel. Ya, Inés y Cristel. A ver. El adjetivo dijimos que era friendly. Cristel pregunta. Friend. A ver. What does Fernanda look like? Sería they. No, ya, nos enfocamos normal a la niña. Ya, listo. Teacher sería she is friendly. Muy bien. A ver. ¿Qué pasó en la pregunta? ¿Escuchaste tu pregunta? Inés. La pregunta fue acerca de la apariencia. La pregunta fue enfocada en apariencia. Entonces, la pregunta correcta, ¿cómo debería ser? Sí. What is? What sería what Fernanda like? Exacto. Solamente quedamos con what is Fernanda like. Recuerda, pregunta de apariencia física, what does. Pregunta de personalidad, what is. ¿Listo? What is Fernanda like? Fernanda is friendly. ¿Ok? Fernanda is friendly. Vamos con la penúltima imagen. ¿Qué adjetivo le podemos asignar? A ver, asignenle ustedes. Handsome. Muy bien, a ver, handsome. ¿Cómo hago la pregunta para handsome? Sí, a ver, para handsome. Teacher. A ver. Teacher. Dime. Sería what does Peter look like? Muy bien. What does Peter look like? Excelente. Y respondemos diciendo. He is handsome. He is handsome. Exactly. Excellent. Very good. Así vamos entendiendo ya. Next. Siguiente imagen. Este está muy obvio, ¿no? Muy evidente. ¿Qué pasa? Nervous. Nervous. Ya, listo. Pregunta para eso. What is Fernando like? Muy bien. ¿Qué nombre le puso? ¿Qué nombre le pusieron? Ya, le asignamos un nombre cualquiera. A ver, pongámosle Robert. Y quedaría what is Robert like. ¿Cómo respondemos? Robert is nervous. Robert is nervous. Ok, y para culminar, ¿qué adjetivo le pondríamos a ella? Teacher, pretty. Pretty, muy bien, pretty. ¿Cómo le preguntaría? What does Fiorella look like? Sería teacher. Muy bien. ¿Qué le pusiste? ¿Charela? Fiorella le puso. Fiorella. Fiorella, ya, Fiorella.
What does Fiorella look like? Entonces, así se hace la pregunta para la apariencia física. ¿Y cómo respondemos? Fiorella She's pretty. Muy bien. Fiorella is pretty o she is pretty. Recuerda, she para mujer, he para varón. ¿Listo? ¿Preguntas antes de finalizar? ¿No hay preguntas? Listo. Si no hay preguntas, No, quiere teacher. decir... ¿Hola? Todo claro, teacher. Todo claro, perfecto. Entonces, así de esa manera llegamos a la parte final de nuestra clase del día de hoy, miércoles 16. Agradecerles infinitamente por la atención prestada a todos y cada uno de ustedes jóvenes. Que pasen una feliz noche y conmigo nos vemos la próxima clase el día viernes. ¿Ok? Que tengan buenas noches, jóvenes. Teacher, disculpe. Thank you, teacher. Teacher, hasta mañana. Ok, a ver, creo que hay alguien que por ahí quiere su asistencia. Sí, Guevara Tapia, no sé si me podría registrar. Me puede conectar después que me lo... Rocío. Rocío. Sí. ¿Alguien más? Gracias. Ya. Teacher, Brit Fernández. Fernández. Buenas noches. Ya, Fernández. Sí, gracias. Me falta registrar ¿Tú eres del tecnológico? No. No, No. eres externa. Ya, ok. Sí. Muy bien. Teacher. Ok, gracias. Ok. Teacher, good morning. Sí, Sixto. Good. Teacher Guevara Ramírez. Guevara Ramírez. Ok.